Saludamos en esta hora de la tarde y le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y a cada persona que se conecta con nosotros a través del Facebook Live. La verdad que para nosotros, como siempre lo hemos dicho, es motivo de gozo, es motivo de alegría. Y bueno, estamos dispuestos en esta tarde para que el Señor nos hable, para que el Señor nos ministre, para que el Señor haga conforme a lo que Él tiene preparado, a lo que Él tiene dispuesto. Salude a la persona que está allá con usted, gloria a Dios. Y quiero pedirle el favor, como siempre lo hacemos, de que le dé allí manitos arriba, dele like y también dele compartir. Comparta. Recuerde que en esta hora de la tarde vamos a mirar la segunda parte, y digo la segunda parte porque vamos a avanzar hasta donde podamos durante los próximos 40-45 minutos con la ayuda del Señor. En este tema que empezamos esta mañana, que le pusimos la lluvia de Dios. Pero antes de irnos a la palabra, yo quiero que oremos. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en la presencia del Señor. Ustedes que están allá en casita, juiciositos como siempre, vamos a orar, vamos a unirnos. Dice la palabra que con solo dos que nos pongamos de acuerdo en la tierra acerca de cualesquiera cosa, pidiéndosela a nuestro Padre que está en los cielos, lo que nosotros le hayamos pedido al Padre, Él lo hará. Así que le invito para que cierre sus ojitos y con todo su corazón oremos al Eterno. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias. Te damos a ti la gloria, Señor, el reconocimiento, Dios mío, la honra y el honor, porque solamente tú eres Dios, solamente tú eres digno, solamente tú eres santo, solamente tú eres el Todopoderoso. Nadie hay como tú, Señor. Nadie hay fuera de ti, bendito Dios de los cielos. Fuera de ti no hay quien salve, Dios mío. Fuera de ti no hay quien redima, no hay quien justifique, no hay quien liberte, maravilloso Señor. Por eso en esta hora, bendito Dios, con corazones sencillos, oh Dios mío, con corazones humildes, bendito Rey, nos presentamos delante de ti. Venimos con alabanzas, venimos con acciones de gracias, oh Dios mío, porque tú has sido bueno, Señor, porque tú eres bueno, bendito Dios. Porque esa es tu naturaleza, Dios mío, porque así eres tú, maravilloso Señor. Por eso en esta hora, bendito Dios, te damos a ti toda la gloria. Gracias te doy, Señor amado, por este tiempo tan especial. Gracias, Señor, por darnos el privilegio, la oportunidad, bendito Dios de los cielos, de llegar a cada hogar, a cada familia, Señor, de los que están aquí en Itagüí, fuera de Itagüí, en Colombia, Dios mío, y en cualquier otro rincón de la tierra, hasta donde llegue esta señal, Señor, yo te suplico, sea la gloria tuya, Señor, sea el poder tuyo, Dios mío, derramándose de una forma extraordinaria, de una forma sobrenatural, Señor amado. Oh bendito Dios, te ruego por favor en esta hora que tome nuestras vidas, toma nuestros corazones, toma nuestra mente, Señor, aleluya. Toma todo nuestro ser, bendito Dios de los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, prepara cada corazón, oh Dios mío. Sabemos que para recibir la palabra, bendito Dios, debemos de estar preparados, oh Dios mío. Por eso yo te suplico, Señor, prepara cada corazón para que esta palabra, Padre Santo, sea una palabra vivida, Señor, sea una palabra llevada a la práctica, bendito Dios, como es tu deseo y como es tu voluntad. Te pedimos, Señor, que quites toda religiosidad, Señor, todo engaño, toda mentira, toda falsedad, bendito Rey de los cielos, aleluya, que destruyas en esta hora, Dios mío, todo aquello que se quiera interponer entre ti y nosotros, Señor, entre tu palabra y nuestras vidas, oh Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, yo te lo ruego, bendito Dios, que desbarates, oh Dios mío, todo plan de las tinieblas, Señor. Desbarata, bendito Dios, todo plan del enemigo, Dios mío. Todo aquello, Señor bendito, aleluya, que nos quiera robar la bendición que tú traes a través de la palabra, Dios mío, en esta hora. Yo lo rechazo, yo lo reprendo, bendito Dios de los cielos, y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Señor, toma nuestras vidas, oh Dios mío. La palabra dice, bendito Rey, allá en la segunda de Corintios, capítulo número 10, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, oh Dios mío.
mío. Dice la palabra, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento tuyo, Señor, llevando cautivo todo pensamiento, oh Señor amado, a la obediencia a Cristo por la palabra de Dios, aleluya. Por eso, Señor, todo aquello que se quiere levantar en nuestra mente, Dios mío, fortalezas, paradigmas, Señor, argumentos, estructuras, bendito Rey, aleluya, que se quieren, bendito Dios, levantar en nuestras vidas, que el enemigo quiere venir a establecer, Señor, en nuestras mentes, oh Dios mío, ahora mismo yo lo reprendo, Señor, lo destruyo en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que a través del estudio de la palabra, tú nos renueves, Señor, nos renueves en el espíritu de nuestra mente, como dice Efesios capítulo 4, que tú nos renueves, Señor amado, aleluya, como dice Romanos 12:2, bendito Dios, que no estemos conformes a este siglo, Señor, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que así nosotros podamos comprobar, bendito Dios, cuál es tu buena voluntad, que dice la palabra, es agradable y es perfecta, Dios mío. Por eso, Señor, cambia la manera de pensar, para que también cambie, Dios mío, nuestra manera de vivir, bendito Dios. El proverbio dice, maravilloso Señor, que cuál es el pensamiento del tal, Señor amado. Así es la persona, come y bebe, te dirá, dice la palabra, pero su corazón, Señor, está lejos, oh Dios mío. Padre, hoy te pedimos, bendito Rey de los cielos, que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, Dios mío. Que tu palabra nos cambie, maravilloso Señor, que hoy, bendito Dios de los cielos, tú nos confrontes, oh Dios mío, con el espejo de nuestras almas, Señor, que es tu bendita palabra, y que tu palabra, Señor, produzca en nosotros los cambios que sean necesarios, Señor, para darte a ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos a ti muchas gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, y quiero también aprovechar este momento para saludar a todas aquellas personas que se encuentran en otros lugares. Normalmente, en un día como hoy, a esta hora decimos buenas tardes, pero a través de las redes no podemos decir solamente buenas tardes, sino que también hay que decir buenas noches y también hay que decir buenos días, porque sabemos de que esta señal está llegando a muchos lugares en el mundo, y de eso es de lo que se trata. Así que usted que nos está viendo, usted que nos está escuchando, usted que apenas llega a conectarse, le damos la bienvenida a este tiempo de la iglesia en casa. Y bueno, le damos gracias a Dios porque vemos cómo en el Señor todo lo podemos, vemos cómo en el Señor, y se cumple lo que dice la palabra, somos más que vencedores. Y para entonces continuar con el tema que damos iniciado esta mañana, vamos a retomar la palabra. Quiero invitarle para que usted se vaya conmigo, tome la Biblia y se vaya al libro de Levíticos, capítulo número 26. Vamos a leer lo que nos dice la palabra en el verso número 4. Capítulo 26 de Levítico, yo le doy un momento, gloria a Dios. Usted que tiene la Biblia física, váyase allí a Levíticos 26. Usted que tiene la Biblia allí en el celular, busque Levíticos 26 y todos juntos vamos a leerlo al unísono, todos bien fuerte, palabra por palabra. Yo aquí, pero usted allá. Y vamos a hacerlo para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo, con la iluminación del Espíritu Santo. Dice la Biblia, verso número 4, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vamos a hacerlo una vez más. Yo daré, dice la palabra, vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Decíamos o hablábamos esta mañana varias cosas. Una de las cosas que nosotros decíamos es que los mandamientos de Dios no son gravosos, y que además de eso el propósito del mandamiento de Dios es guardarnos, es guardar nuestras vidas, es guardar nuestras almas. Además de los ejemplos que yo le puse esta mañana, viene a mi mente otro ejemplo, rápido se lo voy a compartir. Cuando Dios le dice a Adán y a Eva, de todos los árboles del huerto podéis comer, pero del árbol que está en medio del huerto, de ese no comeréis, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Vemos cómo Dios establece un límite
vemos cómo Dios le entrega un mandamiento a Adán y a Eva. Y el propósito de ese mandamiento pues era precisamente guardarlos, guardar sus vidas, guardarles, incluso guardarles la bendición, porque cuando Dios los creó, usted y yo sabemos la historia, Dios los creó en bendición, pero lamentablemente ellos se dejaron engañar y como resultado de este engaño pecaron y fueron expulsados de la presencia de Dios, fueron echados fuera del huerto. Entonces, cuando nosotros decíamos también que la palabra Levítico tiene que ver con leyes, muchas veces cuando a nosotros se nos hablan de leyes, de mandamientos, de ordenanzas, eso como que a nosotros no nos gusta, o sea, a esta carne no le gusta, porque por naturaleza esta carne no le gusta someterse a la ley, esta carne no le gusta sujetarse a una autoridad. Entonces, cuando a nosotros nos hablan de leyes, de mandamientos, y por eso es que hay muchas personas que dicen, no, por eso es que yo no voy a la iglesia cristiana, porque es que allá le imponen a uno las cosas, allá lo quieren obligar a uno a las cosas. No, no es que aquí le impongamos cosas a nadie, no es que aquí queramos obligar a la gente a hacer las cosas, no. Aquí lo que nosotros hacemos es enseñar la palabra y la gente que viene aquí decide qué hace con esa palabra que Dios le está entregando. Pero lo que sí tenemos que tener muy claro es que cuando Dios nos habla, cuando Dios nos entrega un mandamiento, una ordenanza, una ley, un estatuto, es para eso, es para guardarnos, es para preservar nuestras vidas. Decíamos, también estuvimos hablando, gloria a Cristo Jesús, de que muchas veces nosotros declaramos cosas, pero como que no tenemos claro, no tenemos conciencia de las cosas que hablamos. Hablamos esta mañana de que en muchas ocasiones nosotros le oramos al Señor de que envíe la lluvia, y es más, en muchas ocasiones nos las pasamos tarareando cánticos que hablan de la lluvia, gloria a Dios, que usted sabe en este contexto representa la bendición de Dios, pero como que no lo tenemos claro. ¿Y por qué decimos que no lo tenemos claro? Porque cuando nosotros miramos este versículo, vemos que en el contexto Dios está hablando de la obediencia. De hecho, el título allí en el capítulo 26 habla de las bendiciones de la obediencia. Escúcheme eso. Siempre que usted y yo seamos obedientes, eso va a traer cosas buenas a nuestras vidas. Siempre que usted y yo obedezcamos a Dios, por más difícil que parezca lo que Dios nos esté pidiendo, por más difícil que parezca lo que Dios a usted y a mí nos está mandando, esto siempre va a traer bendición a nuestras vidas, porque esa es la forma, esa es la manera de Dios recompensar a sus hijos, esa es la manera de Dios recompensar a su pueblo. Dijimos, nos hacíamos esta mañana una pregunta acerca de qué es la obediencia. Y decíamos esta mañana, ya para empezar a retomar el tema, número uno, que la obediencia es un principio de fe. Hablábamos de Abraham, el padre de la fe, pero ahorita en la tarde yo meditaba en esta palabra y yo quiero ponerle otro ejemplo. Y quiero hablarle del consumador de la fe. La Biblia dice que Abraham es el padre de la fe, pero Jesucristo, según Hebreos capítulo número 12, es el consumador de la fe. Y cuando nosotros vemos la vida del Señor Jesucristo, la Biblia me enseña que Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mire hasta dónde Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Dios no quiere que seamos obedientes en unas cosas sí y en otras cosas no. Dios no quiere que nosotros le obedezcamos a Él de pronto en aquello que para nosotros representa un beneficio, de pronto en aquello que para nosotros representa una bendición. No. Dios no quiere que le obedezcamos solamente en eso. Dios quiere que le obedezcamos en todo. Gústenos o no nos guste, convénganos, y aunque yo no sé si esté bien decir esa palabra o no nos convenga, Dios quiere que le obedezcamos en todo. ¿Por qué? Porque la obediencia es un principio de fe. Esta mañana decíamos que si usted dice que es de fe, si yo digo que soy de fe, entonces en mi vida se tiene que ver la obediencia a Dios. En mi vida se tiene que ver la obediencia a la palabra. Yo tengo que dar testimonio, yo tengo que dar fruto de mi fe,
Y parte de ese fruto es obedecer. ¿Obedecer a quién? A las autoridades. ¿Obedecer a quién? A los padres. ¿Obedecer a quién? A la policía hay que obedecer a las señales de tránsito, hay que obedecer a los profesores, porque ellos son una autoridad. Y recordemos que la Biblia nos enseña que no hay autoridad sino de parte de Dios, y que las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, el principio de fe me dice que yo tengo que ser una persona obediente. Y quedamos esta mañana con que la obediencia, présteme atención, es la decisión de disponer el corazón para, número uno, entender, comprender a lo que se oye con miras a hacer lo que se nos dice. Entonces, cuando usted mira la historia bíblica, y si usted se fija básicamente o especialmente mejor en el pueblo de Dios, para los hebreos era de suma importancia el prestar atención. Óigame bien, era de suma importancia el prestar atención. Para usted y para mí también tiene que ser de suma importancia cuando usted se reúne, cuando usted se congrega, cuando usted esté escuchando palabra, cuando usted esté escuchando un sermón. Es de suma importancia que usted preste atención. ¿Por qué? Porque de ahí es que parte todo. Entonces, la obediencia, podemos decir, en otras palabras, número uno, es decisión. Cuando yo soy una persona obediente, cuando yo quiero obedecer a Dios, yo tomo una decisión. Y tomo la decisión precisamente ¿de qué? De obedecerle. Pero recuerde que esa decisión la tomamos ¿en dónde? En el corazón. Estos días me llegó un video en dibujos animados de un hombre que le tocó sufrir mucho. Y estoy hablando de este hombre llamado Job. Cuando usted mira el capítulo número 1 del libro de Job, usted encuentra que allí el título dice las calamidades de Job. Y usted mira todo lo que le pasó a Job. A Job le pasaron cosas terribles, pero terribles son terribles. ¿Y todo por qué? Porque, entre otras cosas, el enemigo lo había pedido para zarandearlo. Entre otras cosas, el enemigo quería supuestamente demostrarle a Dios que Job era un hombre íntegro, que Job era un hombre apartado del mal, porque supuestamente, número uno, Dios lo había bendecido y Dios lo tenía cercado. Dios tenía protegido todo lo que él le había entregado a Job. Entonces el diablo le dice al Señor, quítale todo lo que tiene, a ver si él no blasfema de ti en tu misma presencia. Y es donde Dios le dice al diablo, vaya, arruínelo, quiébrelo, pero no vaya a tocar su vida. Pero ¿por qué yo le estoy contando a usted esto? Porque cuando usted mira el libro de Job, si usted, por decir algo, llega, gloria a Cristo Jesús, creo que es al capítulo, vamos a mirar a ver, creo que es el capítulo 28 o capítulo 28, vamos a ver, o no, capítulo 22, verso 21, más bien, capítulo 22, vamos a ver si es por ahí, sí, es capítulo 22, gloria a Dios. Dice la palabra, espérenme a ver, yo lo busco, capítulo 22, versículo 28, capítulo 22, verso 28. Mire todo lo que a Job le pasó. Entonces, él perdió todo, perdió a sus hijos, perdió lo que él tenía. Además de eso, sus amigos se burlaron de él, sus amigos lo acusaron. Estoy hablando de Elifaz y otros amigos que él tenía. Además de eso, dice la palabra que Job se enfermó, que Job era una sola llaga desde la cabeza hasta los pies, que Job se rastrillaba, se rascaba sus heridas con un tiesto. Pero mire lo que me dice la palabra en el versículo número 18. Por eso yo le digo que la obediencia nace en el corazón, porque es en el corazón donde usted toma la decisión, si lo hace o no lo hace. Mire lo que dice la palabra. Dice la Biblia, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, dice el versículo, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Esta palabra, cuando usted la mira, usted encuentra que es uno de los amigos, Elifaz, el que está hablándole a Job, pero lo está acusando
de por qué es que él está así, de por qué es que a él le ha pasado todo lo que le ha pasado. Y mire que la Biblia habla de tomar decisiones, la Biblia habla de tomar determinaciones. Todos los días en la vida nosotros tomamos decisiones, y de las decisiones que nosotros tomemos hoy, pues obviamente vamos a afectar, ya sea para bien o ya sea para mal, nuestro inmediato presente y nuestro futuro, y no solamente el nuestro, sino el de nuestras casas, el de nuestros hogares, el de nuestras familias. Por eso, cuando yo le hablo a usted de la obediencia a Dios, número uno, la obediencia a Dios es algo que a usted le tiene que nacer de su corazón. Le tiene que nacer de su corazón. Es en su corazón que usted toma la decisión de hacer lo que Dios le dice. Es en su corazón que usted toma la decisión de querer agradar a Dios o de querer hacer otra cosa. Entonces, en otras palabras, obediencia es, número uno, decisión. Número dos, disposición. Número tres, atención. Número cuatro, comprensión. Y llegamos a la parte más interesante. Número cinco, ejecución. ¿Por qué? Porque si yo tomo la decisión, si yo tengo la disposición, si yo atiendo, si yo comprendo, pero no hago, entonces yo no estoy siendo una persona obediente. ¿Dónde usted se da cuenta que es obediente? En lo que usted hace. Entonces, vuelvo y le repito, obedecer es tomar una decisión, y yo espero que usted esté tomando nota, porque yo sé que a muchos Dios nos está hablando en este momento, porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere bendecir su casa, Dios quiere intervenir, digámoslo de esa manera, en lo que ha venido sucediendo en su casa, en lo que ha venido sucediendo en su vida, en lo que ha venido sucediendo con esos hijos, en lo que ha venido sucediendo en su hogar. De pronto usted está viendo cosas en su hogar que a usted no le gustan, a usted no le agradan, porque no es lo que usted espera, no es lo que usted quiere. De pronto usted ve mucho conflicto, usted ve mucha división, usted ve mucha desobediencia, mucha escasez. Bueno, usted ve muchas cosas y a usted no le agrada lo que está viendo con sus ojos. Pues hoy Dios nos está hablando y nos está diciendo que nosotros tenemos que empezar a ser obedientes. Pero ¿cuándo se ve que nosotros realmente somos obedientes? No solamente cuando tomo la decisión, no solamente cuando yo me dispongo, no solamente cuando yo digo que atiendo o cuando yo digo que comprendo, sino cuando yo ejecuto lo que el Señor a mí me está hablando. Me gusta mucho lo que dice Hechos de los Apóstoles, creo que esta mañana lo veíamos, en el capítulo número 13, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13, veíamos esta mañana que Saúl reinó en Israel durante 40 años, dice la Biblia, 40 años. Pero dice la palabra que llegó el momento en donde Dios dijo, no, este caballero no ha entendido, este caballero no quiere hacer lo que yo le digo, entonces yo lo voy a quitar a él y voy a colocar a otro. Dice la palabra en el capítulo número 13, gloria a Dios, dice, versículo 22, dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará, dice la Biblia, todo lo que yo quiero. Entonces, en otras palabras, lo que aquí me está diciendo el Señor es que David era un hombre que le iba a obedecer, que estaba dispuesto, que no solamente iba a tener la decisión, la disposición, iba a prestar atención, que él iba a ser entendido, sino que iba a hacer, iba a ejecutar lo que Dios quería que él hiciera. Y de hecho, cuando usted mira la historia bíblica, si usted mira el periodo de tiempo, cuando David reinó en Israel, pudiéramos decir que fue el mejor periodo que pudo haber tenido Israel, porque el reino creció, hubo paz, hubo bendición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya sabe, obedecer es decidir, disponerse, prestar atención, comprender y ejecutar. Y añado algo que está escrito en el libro de Santiago. Vamos a Santiago, gloria a Dios. Libro de Santiago, creo que es en el capítulo número 2. Santiago está allí después del libro de los Hebreos.
En el capítulo número 2 dice la palabra del versículo 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, dice la Biblia, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Alguno dirá: tú tienes fe, y otro: yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por las obras. Dice el verso 19: ¿tú crees que Dios es uno? Oiga, tremendo esto. También los demonios creen y tiemblan. Dice la palabra: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y hay una parte aquí donde dice la Biblia de que Dios no quiere que seamos tan solamente oidores, sino que por sobre todo seamos hacedores de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que llevemos a la ejecución lo que Dios nos está hablando. Entonces, la pregunta sería: ¿cómo funciona en la práctica? Entonces, en la práctica, la decisión, vuelvo y le repito, sale del corazón. La decisión del corazón determina la acción del oído, oiga esto. Y la acción del oído, gloria a Dios, puede ser, dependiendo de la decisión que usted tome, de la determinación que usted tome allí en su corazón, puede ser desobedecer o puede ser obedecer. La decisión del corazón entonces determina la acción de la mente, obedecer o desobedecer, y la decisión del corazón determina la acción de la conducta, hace, obedece o desobedece. Pero mire que todo empieza ¿en dónde? Todo empieza en el corazón. Entonces, para resumirle todo esto que le acabo de decir, obediencia es la decisión del corazón, es la decisión del corazón, que el corazón determina la acción de oír de la mente para entender y la conducta para hacer. Entonces, Dios dice que no seamos tan solamente oidores, oiga eso, no seamos tan solamente oidores olvidadizos, sino por sobre todo hacedores de la palabra. En otras palabras, Dios quiere es que obedezcamos, Dios no quiere ninguna otra cosa. Esta mañana leíamos un texto bíblico, y hay muchos textos bíblicos. Está en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 15, en donde el Señor dice que Dios se complace tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se le obedezca. Dice la palabra que para Dios es mejor el que se le preste atención que la grosura de los carneros. Entonces, para usted poder obedecer, usted necesariamente tendrá que prestar mucha atención. Si usted no presta atención a lo que el Señor le está diciendo, a usted le va a costar mucho trabajo poner en práctica lo que Dios a usted le está enseñando. Y no se le olvide, obedecer es decisión, disposición, atención, comprensión y ejecución. Ahora, permítame, vamos a ahondar un poquito más en el contexto. Se habla de obediencia y usted sabe qué significa. Significa esta palabra, pues se lo hemos venido hablando. Entonces, cuando usted mira el libro de Levítico, recuerde que Levítico quiere decir ley, quiere decir leyes. ¿Sabe qué quiere decir entonces? Que Dios ha establecido unas leyes, ha establecido una ley, unos mandamientos que se deben de cumplir, que todos los que queremos recibir esa bendición de Dios necesariamente debemos de cumplir. Ahora, le hablo de leyes porque todo en la vida está regido por leyes. Hay leyes para todo, óigame bien, hay leyes. Yo creo que usted hasta en su casa tiene leyes. Usted en su casa tiene unas reglas, digámoslo así, de juego. Yo aquí en mi casa tengo unas reglas. Y yo a los muchachos muchas veces me siento con ellos y converso, lo mismo que con mi esposa. Hacemos una mesa, nos sentamos a conversar y compartimos. Y hay veces que hablamos de las reglas, hay veces que hablamos
de las leyes. ¿Por qué? Porque es que todo está regido por leyes. El mismo universo está regido por leyes. La misma naturaleza tiene unas leyes. Entonces Dios ha establecido unas leyes. Hay leyes para todo. Entonces, para que llueva se necesita de unas leyes, se necesita de una ley. Quiere decir que Dios estableció unas leyes para poder tener acceso al reino de Dios o a las bendiciones. Vuelvo y le repito esa partecita porque esa partecita es muy importante. Recuerde que el tema que estamos compartiendo se llama así, la lluvia de Dios. Y cuando hablamos de la lluvia de Dios, pues estamos hablando de la bendición, pero no cualquiera persona puede acceder a la bendición. No cualquiera persona tiene acceso a las bendiciones de Dios. Entonces, si usted sabe qué significa la palabra ley, entonces en el Antiguo Testamento la palabra ley significa dirección, instrucción, reglamento. Vuelvo y se lo repito, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué le digo el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Y entonces, según la palabra que se utiliza del hebreo, la palabra ley quiere decir dirección, instrucción o reglamento. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios tiene unas reglas. Eso quiere decir de que Dios ha establecido unas leyes, unos mandamientos. En el Nuevo Testamento, la palabra ley quiere decir regla, la palabra ley quiere decir principio, la palabra ley quiere decir mandamiento. Entonces, en la Biblia, mejor dicho, cuando nosotros hablamos de la Biblia, nosotros encontramos que en la Biblia es un conjunto de principios o de normas de conducta. Óigame bien, es más, el mismo reino de Dios se rige por leyes. El reino de Dios está regido por principios. Entonces, el término usual, según la palabra que se utiliza, traducido es ley. Óigame bien, palabra que significa toda la voluntad revelada de Dios o cualquier parte de ella. Entonces, cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la voluntad revelada de Dios o una parte de esa voluntad revelada. Entonces, por eso es que Dios nos habla de leyes, por eso es que Dios nos habla de mandamientos, por eso es que Dios nos habla de estatutos, nos habla de ordenanzas. Por eso es que la Biblia dice que la ley del Señor, los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Por qué? Porque es a través de esas leyes en donde nosotros, vuelvo y le repito, estamos conociendo cuál es la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? Bendecirte. Mire lo que dice la Biblia. Vamos a empezar por Tercera de Juan porque estamos aquí cerquitica. Tercera de Juan dice la palabra en el versículo número 2. Dice la Biblia, vamos a leerlo desde el verso número 1. Dice la Biblia, el anciano Agallo. ¿Quién era Gallo? Gallo fue un hospedador de la iglesia del Señor. Gallo fue un hospedador de los hombres de Dios. Gloria a Dios. Gallo fue una persona que amó mucho la obra de Dios y apoyó mucho la obra de Dios. Dice la Biblia, el amado a quien amo en la verdad. Dice el verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pero no podemos dejar el versículo 8, porque es que esto que Juan le está diciendo aquí en la tercera de sus epístolas a Gallo, se lo está diciendo porque hubo algo que Gallo hizo. Dice la palabra, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Dice Juan, no tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Andar en la verdad quiere decir andar en obediencia. Entonces, cuando usted y yo andamos en obediencia, pues usted va a tener los cielos abiertos. Usted va a tener siempre la lluvia de Dios. Hay una parte que dice tanto la temprana como la tardía. ¿Eso qué quiere decir? Que usted va a ver bendición de Dios todos los días. Y mire el ejemplo del Señor Jesucristo. Usted ve la vida del Señor Jesucristo y usted ve cómo la vida del Señor Jesucristo era eso, andaba en la bendición de Dios. Y ojo,
Ojo, porque en muchas ocasiones, cuando usted lee aquí la palabra, que Dios desea que usted sea prosperado en todo, tristemente hay muchas personas que cuando escuchan esta frase, escuchan esta palabra, lo primero que piensan es en las cosas materiales. Y no necesariamente tiene que ser así, aunque yo sé que Dios a uno lo puede bendecir materialmente hablando. Cuando nosotros miramos esta palabra, que el deseo de Dios es que seamos prosperados en todo, lo que Dios nos está diciendo es que el deseo de Él es que en este camino en el que usted y yo estamos, siempre tengamos lo suficiente en todo hasta que lleguemos a la meta. Oiga bien eso, se lo voy a volver a repetir. El deseo de Dios es que en este camino, ¿cuál camino? En el camino que nos lleva al cielo, en el camino de la verdad, en el camino de la palabra, en el camino del evangelio, en el que usted y yo estamos, en todo siempre tengamos lo necesario. ¿Para qué? Para que lleguemos a nuestra meta. Entonces mire que una cosa es tener lo necesario y otra cosa es tener lo justo. Hay gente que está viviendo con lo justo, con lo justito. ¿Qué quiere decir? Que si ellos tienen para una cosa, no les alcanza para otra. Pero Dios no quiere que usted y yo vivamos con lo justo. Dios quiere que usted y yo tengamos lo necesario, que tengamos en abundancia. Entonces eso es prosperar. Entonces decíamos aquí, gloria a Dios, que a través de estos principios, a través de estas leyes, Dios nos revela que, nos muestra que Dios nos revela cuál es su voluntad. Entonces la voluntad de Dios es que usted sea bendecido, la voluntad de Dios es que usted sea prosperado. Devolvámonos otro poquito, vámonos a Mateo, gloria al Señor, en el capítulo número 6, Mateo capítulo número 6 creo que es. Sí, creo que es Mateo 6. Vamos a mirar a ver. Busque usted allá, que yo estoy buscando acá. Mateo, capítulo número 6. Damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 25 habla acerca del afán y de la ansiedad. Y dice la palabra en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando usted mira el contexto habla del afán, de la ansiedad, pero el contexto me está hablando de la preocupación que existen en muchas personas por las cosas materiales. Entonces, muchas veces el cristiano está haciendo las cosas al revés. ¿Qué quiere decir eso? Que no está siendo obediente. ¿Qué quiere decir eso? Que no está cumpliendo la palabra. Y por no ser obediente, por no cumplir la palabra, es que mucho cristiano está viviendo lleno de necesidades. La Biblia dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero hay unos cristianos en donde pareciera ser que por alguna razón este salmo no se aplica o no se cumple en ellos. ¿Por qué? Porque para ellos es Jehová es mi pastor y todo me faltará. Porque si hay algo que uno ve en esas personas es que tienen muchas necesidades. Cuando la Biblia me está diciendo a mí que si yo cumplo con un principio, ¿cuál? El buscar primeramente el reino de Dios. Dice la palabra que por defecto, por consecuencia, dice la Biblia, todas estas cosas nos serán añadidas. Está hablando de las cosas materiales, que la comida, que el vestido, que la bebida, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted se va al Salmo número 1, vámonos al Salmo número 1, gloria a Dios. Dice la palabra en el Salmo número 1, Salmo número 1, gloria a Dios. Dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, o sea, principios, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, ojo, ley, ordenanza, mandamiento, estatuto, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mire la consecuencia, mire el resultado. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice la Biblia, prosperará. Entonces mire que el deseo de Dios es que usted prospere en todo, que todo lo que usted emprenda, que todo lo que usted haga, que usted pueda ver a su familia
cómo cada día se van convirtiendo a Cristo, cómo cada día van llegando a los pies del Señor, porque déjenme decirle que eso también es prosperar. Cuando usted ve a un familiar que se convierte a Cristo, cuando usted ve a un familiar que empieza a ir a la iglesia, se empieza a congregar, empieza a estudiar la Biblia, empieza a buscar de Dios, eso quiere decir que usted está prosperando, su casa está prosperando, y ese es el deseo de Dios. Entonces Dios dice en la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Óigame bien, no anduvo en consejo de malos. ¿Qué quiere decir eso? De que hay algunas personas que en su vida de cristiano a usted no le ayudan para nada, a usted no le sirven. ¿Por qué? Porque en lugar de beneficiarlo, lo que están haciendo con usted es perjudicarlo. Entonces, como la palabra es clara, ¿usted qué tiene que hacer? Como usted quiere agradar a Dios, ¿usted qué tiene que hacer? Pues con mucha tristeza, con mucho dolor, apartarse de esas personas, porque vuelvo y le repito, no le ayudan a usted en el plan y en el propósito que Dios tiene con su vida. Dice que ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Usted no se deleita con el pecado, usted no se deleita con la maldad, usted no se deleita con la injusticia. Dice la palabra: ni en silla de escarnecedores. Usted no murmura, usted no critica, usted no mal habla de nadie. Óigame eso. Dice la Biblia: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice la Biblia: será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Entonces, cuando miremos que esto es como una simbología, digámoslo así, una comparación que aquí el escritor está haciendo, y en esta comparación el escritor habla de cómo es un justo, y él lo compara con un árbol. Entonces, cuando usted ve un árbol que está plantado en un lugar donde hay aguas, donde hay corrientes de aguas, usted va a notar que hay una gran diferencia con respecto de aquellos árboles que están plantados por allá donde el agua cae quién sabe cada cuánto. Entonces usted mira el follaje, usted mira las ramas, usted mira el tronco, y el árbol está así, está bello, está hermoso. ¿Por qué? Porque hay aguas que a él lo están alimentando, tiene una muy buena raíz. Y entonces eso que indica de que ese árbol, cuando da fruto, va a dar un fruto bueno, va a dar un fruto que es agradable. Por eso dice la palabra que da su fruto en su tiempo. Ojo, en su tiempo. Entonces, Dios nos da la palabra es una semilla, pero dependiendo de usted, dependiendo de su obediencia a la palabra, dependiendo de la obediencia a lo que Dios a usted le está diciendo, Dios a usted le puede enviar la lluvia. Óigame bien, Dios a usted le puede enviar la lluvia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que usted se va a ver, usted va a ser una persona bendecida, usted va a ser diferente, usted va a pensar diferente, usted va a actuar diferente, usted se va a comportar diferente, usted no va a hacer las cosas como el promedio de las personas las hace sin tener en cuenta a Dios. No, usted va a empezar a tener en cuenta a Dios, y la gente lo va a admirar, la gente lo va a respetar, la gente se va a dar cuenta de que el ser cristiano evangélico es una grande bendición. Y dice la Biblia, dice la palabra, que da su fruto en su tiempo, y su hoja, ojo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera o prosperará. Y dice también allí el libro de Josué, en el Josué capítulo número 1, gloria a Dios. Dice el verso número 8, mire, solamente le cité 3-4 versículos bíblicos en donde la palabra nos muestra que Dios, a través de su ley, a través de sus mandamientos, lo que nos está revelando es su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bendecirlo. Mire, dice la Biblia en el versículo número 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ojo a eso, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, mire cómo está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, aquí el Señor le está hablando a Josué. Había llegado el tiempo de que Josué se levantara a continuar con el ministerio que Moisés había dejado allí. Usted sabe que la palabra dice que el siervo de Jehová, Moisés, había muerto,
Y entonces el Señor le dice a Josué, que es el siervo de Moisés, que se levante él con el pueblo y que pasen el Jordán a la tierra que Dios les había prometido que les habría de dar. Pero entonces allí la palabra nos habla de unos preparativos para la conquista. Entonces, si usted quiere ser un conquistador, si usted quiere ser un poseedor de bendiciones de Dios, si usted quiere que las bendiciones de Dios a usted lo persigan, como dice Gloria a Cristo Jesús, Deuteronomio capítulo número 28, y no solamente lo persigan, sino que lo alcancen, entonces usted tiene que prestarle mucha atención a esto que Dios nos está diciendo, porque la bendición está directamente ligada a la obediencia. Óigame bien, la bendición de Dios, la bendición que Dios te tiene preparada a ti, lo que Dios te ha prometido a ti, que Él quiere hacer contigo, con tu casa, está directamente ligada a la obediencia. Por eso usted lee el versículo bíblico y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces aquí, número uno, tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hablamos. ¿Por qué? Porque es que en la boca, dice la palabra, en la lengua está la vida y está la muerte. Dice la Biblia: el que la ama comerá de sus frutos. Entonces uno escucha mucho cristiano, y mire que eso nos lo está enseñando el Señor. Ponga cuidado en las palabras que usted usa, preste atención a las palabras que usted utiliza. ¿Por qué? Porque es que la palabra es espiritual, si usted no lo sabía. Entonces, cuando usted declara una palabra, si es una palabra conforme a la palabra de Dios, entonces esa palabra se va a encargar de reproducir en su vida lo que Dios está diciendo. Pero si su palabra no es conforme a la palabra de Dios, esa palabra se va a encargar de reproducir en su vida ya no lo que Dios ha dicho, sino otro tipo de cosas que muy seguramente no van a ser de bendición para usted. Entonces, por eso el Señor le decía a Josué: nunca se vaya a apartar de su boca este libro de la ley. Si usted va a hablar, hable conforme a la palabra, hable conforme a lo que yo le he dejado escrito. Dice la Biblia, gloria a Dios, sino que de día y de noche, dice la Escritura, meditarás en él. Entonces, meditar en este libro de la vida, meditar en este libro de la ley, quiere decir aplicar el pensamiento. Entonces, mire que hay muchas personas que oyen la palabra, pero no la meditan. Entonces, allí estamos fallando. Y la pregunta es: ¿cómo queremos entonces que Dios nos bendiga? ¿Cómo queremos entonces recibir la lluvia de Dios? ¿Cómo queremos que las bendiciones de Dios nos persigan y nos alcancen si no estamos obedeciendo a la instrucción de Dios, no estamos obedeciendo a la dirección de Dios, no estamos jugando con las mismas reglas que Dios ha establecido? Óigame bien, no estamos poniendo por obra, no estamos obedeciendo el mandamiento. Aquí la palabra es muy clara, dice: y meditarás en él de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Cuando usted se va a Filipenses capítulo 4, gloria a Dios, permítame, yo lo busco. Filipenses capítulo número 4, dice, gloria a Dios, Filipenses, sí es Filipenses, si es Filipenses, permítame a ver. Gloria a Dios. Capítulo 4, verso número 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice la palabra, en esto pensad. Entonces, cuando usted se la pasa meditando en la palabra se va a encargar de cambiarle a usted la forma de pensar, porque usted ya no va a pensar como pensaba antes o como piensan en este mundo, como piensan los hombres que no conocen la verdad, los hombres que no conocen a Dios. No, ahora su mente va a estar alineada con el reino de los cielos. En su mente se va a producir una cosa tremenda, y por eso es que Dios quiere que nosotros pensemos en la palabra, meditemos en la palabra. Dice la Biblia, para que entre otras cosas la guardemos. Dice la palabra, gloria a Dios,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, dice la Biblia, todo, absolutamente todo, te saldrá bien. Yo creo que allí es donde se cumple aquello que dice Juan 10:10, la parte número 2, o la parte B de este versículo, cuando el Señor dice que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Yo entiendo de que allí la Biblia nos está hablando de la vida eterna, pero también entiendo de que aquí en la tierra, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, Dios tiene una clase de vida, y es una vida donde, entre otras cosas, se va a manifestar la bendición de Dios. Porque déjeme decirle de que muchas de las cosas que Dios a usted le ha prometido no son para la vida eterna, son para la hora, son para el ya. Óigame bien. ¿Y qué pasa? Muchas veces la falta de entendimiento, muchas veces la falta de obediencia, muchas veces la falta de consagración, digámoslo así, de dedicación a las cosas de Dios, es lo que nos está llevando en muchas ocasiones a no recibir, a no disfrutar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, aquí hay una pregunta: ¿qué es una ley? Entonces la respuesta es lo que se establece para regir o regular alguna cosa. En otras palabras, una ley o las leyes son principios regentes. Óigame bien, vuelvo y se lo digo. ¿Qué es una ley? Le acabo de hablar qué significa una ley. Le acabo de decir que las leyes de Dios nos revelan la voluntad de Dios. Pero cuando usted se pregunta qué es una ley es lo que se establece. Óigame, es algo que se establece para regir o regular alguna cosa. En otras palabras, una ley son principios regentes. Es decir, yo le decía a usted que todo tiene leyes, la naturaleza tiene leyes, todo tiene leyes. Los físicos, yo no soy físico, pero los físicos dicen de que toda acción tiene una reacción. La pregunta es, ¿por qué toda acción tiene una reacción? Porque hay unas leyes. Óigame bien, hay unas leyes. Hay una ley que es la ley de la gravedad, que dice que todo lo que sube tiene que volver a bajar. Entonces mire que leyes hay para todos, y las leyes han sido establecidas como principios regentes. Entonces Dios dice: te voy a bendecir. Yo creo que cuando usted escucha esa palabra, te voy a bendecir, usted salta, usted brinca, usted chifla, usted silba, usted corre. ¿Qué es lo que usted no hace? Pero lo que nosotros tenemos que entender es que cuando Dios dice que nos va a bendecir, nos está diciendo de que Él ha establecido unas leyes o unos principios para que nosotros los cumplamos. Óigame bien, para que nosotros los pongamos por obra, para que nosotros los pongamos en práctica. Óigame bien, todo lo que Él nos ha enseñado, todo lo que Él nos ha dicho, quiere que nosotros lo vivamos, porque eso es lo que va a traer la bendición de Dios. Ahora, gloria al Señor, ya para ir terminando por hoy. Volviendo al tema de la lluvia, de Levíticos 26, verso número 4. Una de las cosas que tenemos también que tener presente es que para los israelitas la lluvia era vital, la caída de lluvia era algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay lugares donde la lluvia era muy escasa, era demasiado escasa. Entonces ellos aprovechaban cada vez que había lluvia, ellos aprovechaban. Óigame esto. ¿Por qué? Porque vuelvo y le repito, en las tierras de Palestina hay lugares que son muy secos. Hay lugares donde cae muy poca agua. Entonces por eso para ellos era muy importante, era algo vital para ellos. Por ello siempre Dios, al hablarles, óigame bien, de bendición, les recordaba de una manera u otra que Él era quien les proveía de la lluvia, para que tuvieran abundante cosecha en los campos y viñedos. Entonces ahí tenemos, hermanos, la palabra, ahí tenemos, hermanos, la enseñanza que el Señor nos entregó en este precioso día. Dios nos habló de la lluvia de Dios. El deseo de Dios es bendecirnos, pero también el deseo de Dios es que nosotros le obedezcamos. ¿Por qué?
porque la obediencia es la que va a determinar qué tanta lluvia puede venir de parte de Dios a tu vida, qué tanta lluvia puede venir de parte de Dios a nuestras casas. Y no es por lo que nosotros hagamos, aclaro. No. Porque es que usted y yo no nos merecíamos nada, no nos merecemos nada. Todo lo que Dios nos lo da porque nos ama. Pero sí tengo yo que ser claro que en muchas ocasiones yo, por no ser entendido, por no ser obediente, estoy dejando de percibir o estoy dejando de recibir bendición de parte de Dios. Entonces ahí les dejo la palabra, vamos a orar. Usted que está allá al otro lado, cierre sus ojitos. Yo no sé si usted estará o querrá hacerlo sentado, querrá hacerlo de pie, como usted lo quiera hacer, de rodillas. Lo importante no es la posición del cuerpo, lo importante es la postura del corazón. Recuerden que Dios lo que mira es el corazón. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, precioso Dios de los cielos, por esta tarde tan especial, por este tiempo, Dios mío, aleluya, en donde tú nos has hablado, Señor, donde tú, bendito eres de los cielos, oh Señor, a través de la enseñanza bíblica quieres que nosotros abramos los ojos, Señor, que nosotros entendamos, oh Dios mío, del por qué en muchas ocasiones, Señor bendito, estamos pasando por tiempos de sequedad, de por qué en muchas ocasiones, Señor, no estamos recibiendo la lluvia del cielo, Señor, la lluvia que tú mismo has prometido darnos, Señor, para que nosotros disfrutemos de la bendición. Tú dices, entre otras cosas, Señor, que debemos de ser entendidos, oh Dios mío, porque si pedimos que tú envíes la lluvia, Señor, lo que tú quieres que nosotros entendamos es que debemos de ser obedientes, oh Dios, obedientes a tus mandamientos, a tus leyes, a tus principios, oh bendito Dios, aleluya, para que nosotros podamos recibir, Señor, aquello que tanto necesitamos, aquello que tanto nosotros deseamos, Señor. Por eso yo te doy gracias por esta palabra, Dios mío. Oro, Señor, para que todos seamos entendidos, oh Dios, para que como nos enseñaste, Señor bendito, en esta tarde, aprendamos, Señor, que obedecer es cuestión de tomar decisiones, oh Dios mío, que obedecer es cuestión, bendito Dios de los cielos, de disponernos para ti. Es cuestión, Señor, de prestar atención, es cuestión de, Señor, de comprender y por sobre todo, Señor, es cuestión de ejecutar, Dios mío. Porque tú no quieres que seamos tan solamente oidores olvidadizos, Señor. Tú lo que quieres, Señor, es que por sobre todo seamos hacedores de la palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios mío. La Biblia nos enseña que tus mandamientos no son gravosos, Señor. Si tú dices en la Biblia que hagamos algo, es porque nosotros lo podemos hacer. Lo que ha sucedido, Señor, es que quizá, bendito Dios, aleluya, no hemos querido disponernos, no nos hemos determinado, Dios mío, por lo cual hoy te pedimos perdón, Señor, por lo cual hoy nosotros nos arrepentimos, oh Dios mío, y te suplicamos por favor que nos dé las fuerzas, que nos dé la sabiduría, Señor, que nos ayudes, oh Dios, pues al fin y al cabo, Dios mío, esta obra, Señor, no es una obra de manos de hombres, Señor, esta obra es la obra tuya. Sé que tengo que colaborar con tu obra, Señor. Por eso yo me dispongo, Dios mío. Yo sé que mis hermanos también se disponen para ti, Señor. Glorifícate, bendito Dios. Todo aquello que nos esté estorbando, Dios mío. Todo aquello que nos esté separando de tu bendición, Señor. Que nos esté alejando de tu bendición. Yo te ruego en esta hora, bendito Dios, en el nombre de Jesús, que tú lo quites, oh Dios mío. Que tú lo desarraiges, oh maravilloso Señor. Que a nosotros no nos pase, bendito Dios, como les ha pasado a tantos hombres, oh Dios mío, como le pasó a Saúl, bendito Dios, aleluya, que tú lo pusiste por rey, Señor, pero que tristemente, Dios mío, oh Señor, tú te tuviste que arrepentir porque él se había devuelto del pos de ti, Señor. Saúl no te escuchaba, Saúl no te obedecía, Dios mío, y dice la palabra que te dolió esto en el corazón, Señor. Padre, ayúdanos, oh Dios, yo te lo ruego, ayúdanos, oh maravilloso Señor. El apóstol Pablo dijo, bendito Rey de los cielos, no que habiendo sido un heraldo venga yo a ser eliminado, Señor, no que habiendo sido yo un maestro de la palabra, un predicador de la palabra, otro tome mi lugar, Señor, otro tome mi sitio, Dios mío. Por eso yo te ruego en esta hora, Señor, haga lo que usted tenga que hacer, Señor. Glorifíquese, bendito Dios. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Como siempre, Señor, creo que tu palabra es poderosísima
poderosísima. Como siempre, Señor, creo, Dios mío, que tu palabra no retornará a ti vacía, bendito Dios, que tu palabra no regresará a ti vacía, como dice Isaías 55, Señor, ella hará lo que tú quieres y será prosperada, Dios mío, en aquello para lo cual tú la has enviado, porque tú enviaste la palabra, Señor, la palabra viviente, Dios mío. Oh sí, Señor, porque dice la Biblia que la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne. Tú enviaste la palabra, Señor, para salvarnos, oh Dios, para librarnos, oh Dios mío, de la muerte, de la desgracia y de la maldición, Señor. Creo en el poder que tienen tus palabras, Señor. Por eso declaro que por estas palabras nuestras vidas son cambiadas, nuestras vidas son transformadas, Señor. Sé que tu palabra tiene el poder de crear conciencia, Dios mío, y hoy tú has hablado, Señor, a nuestras conciencias. Hoy tú has hablado, Señor, a lo más profundo de nuestras vidas, Señor. Padre, yo te doy gracias por cada televidente, Señor, por cada persona que se ha conectado con nosotros, Señor, aquí en Itagüí, en Antioquia, en Colombia y fuera de Colombia, Señor. Yo le bendigo donde quiera que sea que se encuentre, Señor. Bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo su familia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Oro para que tú le ayudes, Señor. Oro para que tú lo fortalezcas, para que tú le afirmes en la fe, Señor amado, aleluya. Para que nunca le vaya a faltar la fe, por más fuerte que sea la prueba, por más fuerte que sea la lucha, Señor. Que nunca le falte la fe a ninguno de tus hijos, Señor, a ninguno de tu pueblo, Padre. Oro, Señor, por tu protección, donde quiera que sea que haya un hijo tuyo, Dios mío, Padre, oro por esa protección. Dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende, Dios mío. Oh Señor, tú eres nuestra defensa, tú eres nuestro escudo protector, Señor amado. Oh sí, bendito Dios de los cielos, yo te entrego cada ovejita, Señor, de esta casa. Yo te entrego cada ovejita, Dios mío, de este rebaño, de esta congregación, Señor. Los grandes, los pequeños, los chicos, Señor, los adultos, Señor, los niños, a todos te los entrego, Dios mío. Los pongo en tus manos, Señor, porque dice la Biblia que nada de lo que hay en tus manos se perderá. Gracias te damos, Señor. Yo les declaro bendición. Yo desato esa palabra sobre sus vidas, oh Dios mío, y te doy a ti toda la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos la gloria al Señor. Recuerde, háganos sus comentarios, escríbanos. Si usted desea comunicarse, enviarnos un mensaje de texto, lo puede hacer al número 304, nuestra línea WhatsApp, 304-548-9371. Repito, 304-548-9371. Vamos a escribir. Recuerde, si este mensaje para usted fue de bendición, dele like y compártalo con otras personas. Mire que hay personas que anhelan la bendición de Dios, pero no saben qué es lo que tienen que hacer. Hoy el Señor nos dejó ver un poquito de qué es lo que tenemos que hacer para recibir esa lluvia de bendiciones. Por hoy me despido. Recuerden, tenemos una cita mañana y toda la semana a las 7 de la noche. Y antes de que se me olvide, el próximo domingo vamos a participar de la cena. El próximo domingo. Entonces, si usted tiene los datos de 2, 3 hermanos, avísele para que él esté también allí pendiente. Algo que le quiero decir: nadie que no sea bautizado puede participar de la cena. No se va a meter usted en un problema. El único que ministra la cena es el pastor. En este caso, el pastor de esta casa, el pastor de esta congregación. Que mamá, que es que yo quiero probar. No se vaya a meter en líos. No se vaya a meter en problemas. Escúcheme bien. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la cena es un simbolismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Dice que cuando participamos indignamente, juicio comemos, juicio bebemos. Dice la Biblia que hay muchos que están enfermos, muchos están debilitados y otros ya están muertos. No solamente espiritualmente hablando, sino físicamente hablando. Así que no nos vayamos a meter en líos, que no, que mamá, que papá, que no. Me da mucha pena, amigo. Nadie que no sea bautizado puede participar de la cena. Por hoy me despido. Le bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llévennos en sus oraciones. Necesitamos también que oren mucho por nosotros. Y bueno, entonces será hasta mañana. Que Dios les guarde y el Señor me los continúe bendiciendo.